gracias el milagro de amor tan infinito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, guíanos en el amor y el anuncio de la verdad. Haz de sin medida una luz que te refleje en la academia y haznos amar esta causa con un deseo de martirio día a día. Ayúdanos a hacer fuegos que viven otros fuegos para encender el amor en toda la comunidad universitaria. Danos fuerza para no desfallecer ante los ataques del enemigo. Antes bien, manténnos firmes ante ti, viendo que no nos es lícito permanecer ociosos. Permítenos entender que no somos más que humildes siervos tuyos, para que así aprendamos de ti a amar sin medida. Amén. Señor, te ponemos esta reunión que, dadas circunstancias, nos hemos tenido que vivir virtualmente, pero de manera extraña esto nos ha permitido estar más unidos, a unir más personas de más lugares. Entonces, siempre es un tiempo de oportunidades, y que esta sea la oportunidad precisamente de aprender sobre tu liturgia y aprender de ti, Señor. Amén. Bien, muchas gracias. Hagamos esto, cualquier duda que tengan durante la presentación, pues es una presentación abierta. Como les dijo Juan, vamos a hablar del tema de la liturgia. Entonces, vamos a enfocarlo en dos aspectos en específico. Primero, en general, el marco teológico de la liturgia, qué estamos diciendo cuando hablamos de liturgia. Después vamos a ir a una concreción, que es la liturgia de la misa en específico, y después de eso vamos a poner algunas observaciones así sencillas como modo de oración, o sea, oraciones concretas para ver qué cosas hay que tener presentes o qué cosas hay que recordar de cómo vivir la liturgia. Entonces, digamos, va a ser una presentación mixta. Por una parte, teórico, con el enfoque teológico, y otra partecita un poco práctica. En el momento que tengan alguna pregunta, con toda la confianza, abren el micrófono y la lanzan. Si se puede responder en el momento, se hace. Si no, pues la apuntamos para el final. Entonces, con toda la confianza, y además porque no voy a poder ver sus preguntas por escrito en lo que se esté presentando. Vamos con lo primero, una sencilla selección de textos. Hay un documento del Concilio Vaticano II, que es la Constitución sobre la Liturgia, a la cual le debemos, entre otras cosas, que la misa la celebremos en español, que no se celebre en latín y algunos otros cambios litúrgicos. Es un documento que en el nivel disciplinar actualizó la liturgia como la vivimos ahorita, pero la primera parte no es disciplinar, sino que tiene todo un contexto teológico, que por lo demás es muy rico, muy profundo, y de la cual vamos a estar rascándole algunos textos. El primer texto del número 2, ¿alguien puede hacer el favor de leerlo? Sin micrófono. Entonces dice, la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. Sacrosantum Concilio II. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a entrar ahora a una serie de párrafos que de buenas a primeras son un poco rebuscados. A ver, ¿por qué? Como aclaración previa. No es nunca fácil hablar de liturgia. O sea, la liturgia, y esto es a lo mejor lo primero que nos puede quedar claro, no es solamente una serie de ritos. O sea, si la liturgia fuera solamente una serie de ritos, entonces, en realidad, pues la liturgia se reduciría a una serie de normas, y cuando estuviéramos hablando de eso, estaríamos hablando nomás de normas, y sería lo más fácil y sencillo del mundo. O sea, tú tienes que hacer A, B, C y cumples. La cosa es que la liturgia no es una serie de normas, sino que ante todo, la liturgia está relacionada con el misterio de Cristo. Es decir, la liturgia es un algo, vamos a decirlo, es un medio por el cual, o sea, se hace presente
en la vida de los hombres el misterio de Cristo que se hace carne, sufre por nosotros, muere por nosotros, para perdonarnos los pecados y resucita y asciende a los cielos. Entonces, la liturgia está íntimamente unida al misterio de Dios Padre que envía a su Hijo por nuestra redención y al Espíritu Santo para participar de su vida eterna. Y de algún modo la liturgia termina siendo el puente, la conexión entre ese misterio de Dios y nosotros. En este párrafo, entonces, eso significa que la liturgia es el medio por el cual se ejerce la obra de nuestra redención, es decir, de algún modo nosotros, ese misterio de Dios que viene a salvarnos se hace presente en nosotros, ahora vamos a ir adelantando cómo, etcétera, y eso hace que se transforme nuestra vida. Es decir, la liturgia va mucho más allá de una serie de ritos, sino que es el modo en el que los fieles, gracias a la Iglesia, pueden vivir, pueden participar en el misterio de nuestra redención. Segundo párrafo, ¿quién hace el favor? La liturgia robustece también admirablemente sus fuerzas para predicar a Cristo y presenta así la Iglesia a los que están fuera como signo levantado en medio de las naciones, para que bajo de él se congreguen en la unidad los hijos de Dios que están dispersos, hasta que haya un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, este párrafo del segundo parágrafo de la Sacrosanctum Concilium, o sea, es bellísimo si uno lo desglosa, aunque como ya están viendo, la redacción es compleja. Pero ¿qué es lo que quiere decir de fondo? A ver, la liturgia no está solamente hecha para los fieles creyentes, es decir, no está hecha solamente para los miembros de la iglesia, sino que la liturgia, siendo para estos medios, es en realidad también un signo para el mundo. ¿Por qué? Porque el fiel creyente que vive bien la liturgia y que participa de ella, o sea, queda transformado por Cristo, o sea, queda hecho semejante a Cristo que fue enviado por el Padre, gracias al Espíritu Santo que actúa en la iglesia, y entonces, así, el fiel que es transformado por la liturgia se termina convirtiendo en un signo para el mundo. Pensemos, por ejemplo, el caso de nuestros países, el caso de Colombia, el caso de Argentina, el caso de México, los episodios de violencia, de convulsión social que tienen. Este párrafo está diciendo, la liturgia incide directamente en ellos. Dicho en otras palabras, como fieles cristianos, nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero para hacer sal salada y para hacer luz que ilumine, necesitamos salarnos en la liturgia, necesitamos encendernos en la liturgia. Entonces, cuando participamos bien de la liturgia, en otro párrafo se dirá, son 3 palabras claves, cuando participamos bien de la liturgia, entonces quedamos realmente transformados y esa transformación afecta al mundo entero. La liturgia es el corazón, la semilla del actuar social del cristiano. Y entonces su actuar transformado por la presencia de Dios en su vida, gracias a la liturgia, se termina, o sea, convirtiendo en una fuente de esperanza para los no creyentes y una referencia para preparar todo hacia la venida final. Acá está diciendo, para que se congreguen en la unidad de los hijos de Dios que están dispersos hasta que haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Eso está diciendo con palabras muy bonitas que los cristianos estamos en este momento en la historia preparando la segunda venida de Cristo. Pero esa preparación en la que todos vamos a estar reunidos en la verdadera iglesia, se da solamente si nosotros vivimos y participamos una vez de la Sagrada Liturgia. Tercer párrafo, ahora el tema es acción de Cristo y liturgia. Voluntarios.
Así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Sacrosanctum Concilium 6. Muy bien. Este párrafo no, es absolutamente y sumamente evangélico, o sea, condensa los 4 evangelios, particularmente hace pensar mucho también en el Evangelio de San Lucas y el segundo libro de San Lucas, que es los Hechos de los Apóstoles. Vamos a desgranarlo un poquito y vamos a ver cómo se conecta con la liturgia. Es decir, Cristo viene a salvarnos. Entonces, y Cristo viene a salvarnos por envío del Padre. Entonces, una vez concretada su obra de redención, pensemos en Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Cristo ya resucitó, Cristo se le está apareciendo a los apóstoles, es su último discurso antes de ascender a los cielos, y les promete el Espíritu Santo para que los apóstoles sean testigos de los hechos ocurridos, es decir, de su pasión, de su muerte y su resurrección. Y les dice, van a ser revestidos con poder o con potencia que viene de lo alto. La referencia es Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 47. Entonces, y después de eso, empiezan los hechos de los apóstoles. Los apóstoles están en Jerusalén reunidos, reciben el Espíritu Santo y empiezan a predicar. ¿Y qué empiezan a predicar? Empiezan a predicar la salvación. ¿Qué es la salvación? Bueno, empiezan a predicar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Para qué predican eso? Para que la gente se convierta de sus pecados y sea bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esto es reuniendo un poquito el final del Evangelio de San Juan. Ahora, la predicación de los apóstoles por envío de Cristo no es solamente de palabras, sino que, como Jesús, o sea, igual que Él, sus palabras vienen acompañadas por obras que confirman. Entonces, si el apóstol te está diciendo, tus pecados te son perdonados, entonces hay un signo, o sea, que hace, o sea, que muestra que lo que está diciendo viene con la autoridad de Cristo por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cura un paralítico. Pensemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, me parece que es el capítulo 5, o sea, la primera curación milagrosa de San Pedro, la curación de un paralítico. Está el paralítico en el templo, dice, yo no tengo nada para darte, pero en el nombre de Jesucristo, levántate. Y entonces, o sea, ¿qué es lo que ocurre? O sea, hay palabras que confirman que tienen un poder que les viene de Cristo. Entonces, Jesucristo vino a salvarnos, pero entre Jesucristo y nosotros hay 2000 años de diferencia. ¿Cómo nos seguimos relacionando nosotros con Cristo? ¿Cómo nosotros seguimos recibiendo la gracia de Cristo? Porque Cristo envió a sus apóstoles con su autoridad, con el poder del Espíritu Santo, para hacer presente en nosotros, de palabras y de obras, todo el misterio de la salvación. ¿Cuál es ese misterio de la salvación? Lo tenemos acá. O sea, que Jesucristo es el enviado por el Padre, que Él envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo para predicar el Evangelio a toda criatura, para anunciar que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y que nos conduce al reino del Padre. Entonces, básicamente, la liturgia es el puente entre la acción de Cristo y nosotros e involucra siempre a la Iglesia. Con otras palabras, la liturgia existe porque Cristo buscó un medio para extender su obra de salvación en la historia, y ese medio para extender su obra de salvación en la historia es la liturgia. Entonces, última selección de textos. Los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Entonces, ¿cómo tiene que ser la participación en la liturgia?
La participación en la liturgia, dijimos al inicio que no es solamente una cuestión de ritos, sino que la participación en la liturgia tiene que involucrar mi vida completa. Entonces, el concilio acá pone tres adjetivos, digamos. Tiene que ser consciente, tiene que ser activa y tiene que ser fructuosa. ¿Qué quiere decir consciente? Que nosotros somos responsables de cada vez que participamos en una liturgia, ahora vamos a ver cuáles son, tenemos que saber qué es lo que pasa. Activa significa no que nos pongamos de pie y aplaudamos y cantemos con todo el pulmón. Activo no es sinónimo de fiestero, pero sí es sinónimo de que no somos estatuas. Es decir, cuando uno participa en la liturgia, el celebrante no es solamente el que preside la celebración, por ejemplo, el diácono, el presbítero o el obispo, sino es todo el pueblo de Dios reunido en esta acción litúrgica. Eso quiere decir que cada quien tiene una parte que la desempeña, tiene que saber hacerla y tiene que adherirse con el corazón. Eso es la actividad. Y además, la liturgia. Sí. ¿Cómo era antes del Segundo Concilio Vaticano? O sea, ¿también se esperaba que los fieles tuvieran una participación consciente, activa y fructuosa antes del Segundo Concilio? Sí, la verdad siempre se propuso así, solo que por cambio, a ver, la primera liturgia fue vamos a llamarlo así, la liturgia de la institución de la Eucaristía, la noche del Jueves Santo. Entonces, por supuesto que siempre se quiso que toda liturgia fuera consciente, activa y fructuosa. Ahora, aunque siempre se quiso así, no siempre se vivió de la misma manera. Entonces, de hecho, ese fue uno de los propósitos del concilio, es decir, vamos a hacer cambios, no por hacer cambios, sino para lograr lo que siempre se ha querido vivir, que son estas cosas. Y tu pregunta me da pie para hablar de la tercera característica, de que la liturgia tiene que ser vivida de manera fructuosa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la vida del fiel que participa en la liturgia tiene que quedar transformada. Como decíamos recién, tenemos que ser sal de la tierra, tenemos que ser luz del mundo, estamos llamados a ser otros Cristos por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Eso quiere decir la participación fructuosa. Quiere decir que por la participación en la liturgia quedamos imbuidos del Espíritu Santo, marcados como otros Cristos en el mundo, para pasar con el buen olor a Cristo en este valle de lágrimas. Entonces, ¿se ha querido siempre eso en la historia de la Iglesia? Absolutamente, responde a la voluntad de Cristo, su fundador. Solo que, digamos, estos textos del concilio lo único que hacen es hacerlo de manera explícita, recordarlo. No sé si me expliqué, me di a entender. Sí, señor. Perfecto, muchas Gracias. gracias. No hay de qué. Entonces, vamos a dejar hasta aquí las citas, pero cuestiones generales a considerar. La liturgia tiene una dimensión que hay que tener en cuenta, que es trinitaria. Entonces, la liturgia es siempre la acción que hace la Iglesia con Cristo como cabeza hacia el Padre. Es una acción de la Iglesia hacia el Padre, con Cristo como cabeza y gracias a que el Espíritu Santo está en ella. Entonces, toda acción litúrgica es trinitaria. Debajo de eso, faltó decirlo, aunque en realidad es lo que embebe todo, la liturgia es siempre también un acto eclesial. No existe, no puede existir, y eso por favor grábenselo, liturgias privadas. Es decir, no existe la misita privada para la primera comunión para mi primo que va al colegio tal. No. No existe el bautismo privado entre tales o cuales. No. La liturgia es siempre una acción de la Iglesia. Y esto es importantísimo porque como acción de la Iglesia, ninguno de nosotros es dueño de la liturgia. Es algo que Cristo le encomienda a la Iglesia,
que la iglesia tiene potestad para regular por la autoridad que tiene, pero eso quiere decir que no nos pertenece. Entonces, que nuestra actitud hacia ella, primero, siempre es de comunión con los demás, aunque yo esté solo, siempre es de comunión con los demás, y además de ser de comunión de los demás, nuestra actitud es de obediencia. En ningún momento nosotros tenemos o nos sentimos con el derecho de modificarla a nuestro antojo, sino que tenemos que respetar que la liturgia es un acto de obediencia a Dios porque es trinitaria, marcada por la Iglesia con su autoridad, y entonces eso quiere decir que hay normas y formas de vivirlas concretas que hay que obedecer. Tercer punto, aunque ahí en la pantalla está como segundo, existe una unión entre la liturgia terrena y la liturgia celestial. Si la liturgia es la actualización del misterio redentor de Cristo por envío del Padre y gracias a la acción del Espíritu Santo, entonces cada vez que estamos en una acción litúrgica, se une la acción litúrgica terrestre o terrena, que es la que vivimos nosotros, la iglesia militante, pero nos hacemos partícipes y nos unimos a la liturgia celestial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo muy concreto, la misa, que es el ejemplo máximo de la liturgia. En la misa nosotros decimos, bueno, por eso, junto con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar, Santo, Santo, Santo. ¿Quiere decir que esas palabras que junto con los ángeles y los santos rendimos culto de adoración, son palabras de adorno? No, para nada. Al contrario, o sea, son palabras que explicitan lo que están pasando. En la liturgia, la iglesia triunfante que ya está dando culto a Dios en el cielo y la iglesia militante que está aquí transitando, se une. ¿Por qué? Porque la liturgia es liturgia de la iglesia. Y la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene tres dimensiones. La iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio, y la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo. De hecho, se puede decir que el cielo es una continua liturgia, porque los que están en el cielo están todo el tiempo dando culto a Dios Padre, gracias a Cristo que configuró su alma por la acción del Espíritu Santo en ellos. Eso nos lleva al cuarto punto. La liturgia, ante todo, es para Dios. La liturgia, y esto hay que decirlo claro, no es en primer lugar un lugar donde hay que divertir. La liturgia no es un lugar a donde la vamos a pasar bien. La liturgia, y esto hay que entenderlo bien, en su debido contexto, pero la liturgia incluso no es algo que se hace para evangelizar, sino que la liturgia es para dar culto. Cuando nosotros asistimos a la liturgia y estamos presentes en un acto litúrgico, es para dar culto a Dios, no es para entretenernos, no es para mirarnos el ombligo. O sea, la liturgia no es antropocéntrica. La liturgia es teocéntrica, es decir, siempre está orientada al culto. Y todo lo que hacemos o dejamos de hacer en la liturgia es para que de modo consciente, de modo activo y sobre todo de modo fructífero, de modo provechoso, le demos culto al Padre. Por eso, la liturgia en la tierra es una anticipación del cielo. Siguiente elemento. La liturgia es el medio privilegiado para la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Dios se ha comunicado con nosotros y se sigue comunicando, y nosotros sabemos y creemos que la comunión con Dios es el estado de gracia. Y también que Dios nos concede la gracia, es decir, nos concede su vida divina, nos concede su amor por algunos medios muy determinados. Entonces, existe algo que se llama gracias actuales, es decir, que Dios te concede una gracia, Dios te concede un don para que te des cuenta de algo, para que reacciones ante una cosa, por ejemplo, la gracia de Estado, ¿no? O, pues sí, o descubrir tu vocación. Entonces, son gracias actuales que Dios concede en un momento determinado para que cumplas tu vocación. Pero existe también la gracia habitual, es decir, medios habituales por los cuales Dios comunica
no una iluminación interior, no una emoción, sino su vida misma. O sea, su vida misma de amor, de verdad, o sea, de caridad, eh, es comunicada por medios ordinarios. ¿Cuál es el medio ordinario por el cual Dios elige comunicarse con nosotros y participarnos su vida? Esa es la liturgia. De ahí toda su importancia. Y en último lugar, hay que recordar que la liturgia es fuente de la piedad, es decir, la liturgia es fuente de oración. Han escuchado muchas veces, y probablemente alguno de nosotros en su momento lo ha dicho, que, bueno, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, o dicho de otra manera. Bueno, pero es que yo sí rezo, aunque no voy a misa los domingos. Yo sí estoy en comunión con Dios, pero ir a misa, ay, bueno, pues a veces me acuerdo, a veces no. Bueno, es verdad, la liturgia no es el único modo que tenemos los fieles de rezar, pero es la raíz, es el tronco, es la savia de nuestra planta, que es la vida eterna, la vida de oración. Es decir, en la liturgia escuchamos la palabra de Dios y esa palabra viene acompañada de algún signo que significa nuestra salvación. Entonces, en la liturgia Dios se hace presente con la palabra y con las obras. Entonces, es lógico que si Dios se hace presente, yo de la liturgia alimente mi vida interior, mis oraciones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo, por ejemplo, tengo mucha devoción interior, tengo muchos actos de piedad, eh, soy muy piadosito, rezo mucho, rezo mis 3 Ave María antes de ir a dormir, me encomiendo a la Virgen, hago mi peregrinación al Cerro de Monserrate, pero no voy a misa, entonces es lo mismo que estar regando una maceta que no tiene semilla. ¿Me doy a entender? Es decir, la liturgia es la oración oficial de la Iglesia, entendido oficial no como una cuestión normativa, sino porque lo rezamos todos como cuerpo de Cristo. Y eso alimenta después mi oración personal. Pero una oración personal sin liturgia es vacía. Y al mismo tiempo, una liturgia que no se vierte después, no me lleva a rezar, no se convierte en oración personal, está muerta. Hasta acá algunas consideraciones generales. Antes de pasar a la parte de la misa, que es lo siguiente que tienen en pantalla, vamos a concretar algunas cosas. O sea, hemos dicho muchas características de la liturgia, hemos dado una definición teológica, hemos dicho en qué consiste. Ahora, ¿en dónde tocó la liturgia? O sea, ¿qué es la liturgia? Bueno, a ver. Liturgia, de un modo concreto, es la oración oficial de la Iglesia por la cual se nos transmite de modo privilegiado y habitual la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es liturgia en la Iglesia? ¿Cuándo puedo decir que estoy participando en la liturgia? Bueno, en primer lugar, los 7 sacramentos. O sea, los sacramentos son oraciones litúrgicas, es liturgia de la Iglesia, los sacramentos. Empezando por el bautismo, que nos introduce a la vida de Dios y a la vida litúrgica, y teniendo como culmen y como paradigma de toda la liturgia la Eucaristía. Otra cosa que es liturgia, por ejemplo, es la liturgia de las horas. Sé que algunos de ustedes los rezan, sé que otros no, pero ¿en qué consiste? Es una extensión de la misa a nuestro ámbito cotidiano mediante el rezo de algunos salmos y oraciones. ¿Qué características tienen todas estas cuestiones litúrgicas? Vale la pena resaltarlo, aunque ya se haya dicho, que como es algo de la Iglesia, aunque yo lo rece solo, siempre estoy acompañado por el resto de los miembros. ¿Por qué? Por una cuestión que se llama comunión de los santos, que es algo que recibimos gracias a nuestro bautismo. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Hola. Sí. Yo tengo una preguntita. Hace un tiempo una chica me preguntó algo pues, que yo no supe respondérselo, y era que el pequeño
culto, la pequeña oración o el canto que le hacemos a Santísima Virgen María al final de cada Eucaristía, ¿es parte de la liturgia o es una costumbre que se ha adoptado? Muy bien. Acá acabas de poner un ejemplo excelente, excelente, excelente de cómo se junta la devoción de piedad con la liturgia. Entonces, estrictamente hablando, la liturgia de la misa acaba con el rito de despedida, como tienen en pantalla. Es decir, acaba con la bendición final del sacerdote y con el ite misa est, o sea, la misa se ha celebrado. Punto, ahí acaba. Ahora, si tú acabas de vivir un encuentro con Cristo y le acabas de dar culto a Dios Padre por la obra de salvación de su Hijo, es como muy normal que acabes con un canto o que acabes de un modo efusivo. Ese es el canto final de la misa. Si no se hace, ¿se está faltando alguna norma litúrgica? No, no está marcado dentro de las normas que se tenga que hacer canto de salida, pero es un acto de piedad que se corresponde al misterio que acabas de recibir. Acabas de recibir a Cristo en comunión, ¿qué haces? ¿Te quedas rezando o te vas luego, luego a alguna ocupación? Pues te quedas rezando y un modo de rezar es ese canto de salida. Y, por ejemplo, es muy bonito que se una a una devoción mariana porque finalmente toda la misa, toda la presencia de Cristo entre nosotros se la debemos a ella, ¿no? ¿Responde la pregunta? Sí, 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 dale. Sí, sí, gracias. Perfecto. Entonces, hemos dicho, ¿qué es liturgia? Bueno, liturgia, de modo por excelencia, es la misa. Además, todos los otros 6 sacramentos, o sea, está el bautismo, la confirmación, la reconciliación, la unción de los enfermos, todo eso son actos litúrgicos de la iglesia. La liturgia de las horas, esa oración con los salmos, también es parte de la liturgia. Pero, dado que la misa es la liturgia por antonomasia, vamos a ver cómo se estructura una misa. Entonces, Perdón, sí, es que acá en el chat alguien pregunta, eh, ¿el rezo del Santo Rosario haría parte de la liturgia? no, el rezo del Santo Rosario no es liturgia, pero, a ver, acabo de salirme de la presentación en la que estamos, pero es una excelente pregunta. El rezo del Rosario no es liturgia. ¿Por qué? Porque estrictamente hablando, no es una oración oficial de la Iglesia por la cual se nos transmita la gracia santificante. Ahora, ¿qué es el rosario? Es meditar de la mano de María los misterios de Cristo. Dijimos que la liturgia corresponde que el fiel participe en la liturgia de un modo activo, consciente y fructuoso o fructífero. El Santo Rosario es el medio privilegiado para participar de la liturgia de modo activo y consciente. ¿Por qué? Porque en el Rosario meditamos los misterios de Cristo de mano de María. Entonces, son cosas que se complementan. Un fiel que vive bien la liturgia, reza con piedad el Rosario. Y un fiel que reza con piedad el Rosario, tiene el alma dispuesta, tiene el alma preparada para participar bien de la liturgia, para participar bien de la misa. ¿Responde? Sí, sí, gracias. Sí, muchas Perfecto. gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Sí, Pablo, tengo como tal una pregunta con respecto a las oraciones marianas. Nos indica como tal que el Santo Rosario, o sea, no hace parte de la liturgia, ¿cierto? Pero entonces, ¿habría alguna oración mariana, por ejemplo, el Ángelus o alguna otra oración? Gracias. Ya. Espero la respuesta. No hay que. Son muy buenas preguntas. Miren, acciones litúrgicas marianas sí existen. Por ejemplo, tenemos el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, 15 de diciembre, Virgen de los Dolores, 1 de enero, María Reina de la Paz. ¿Qué es lo que hacemos en esos días? Hay una celebración litúrgica mariana, que es la Eucaristía. O sea, es la Eucaristía celebrada en memoria, o sea, creo que justo, a ver, el caso de la Virgen de Guadalupe, bueno, a ver, tenemos una solemnidad que es María Reina de la Paz, el 1 de enero es solemnidad,
el 25 de marzo, que es solemnidad, la Anunciación. Es decir, hay diversas fiestas marianas que se celebran litúrgicamente por la Eucaristía. Algunas tienen el rango de solemnidad, otras tienen el rango de fiesta, otras tienen el rango de memoria obligatoria, otros tienen el rango de memoria libre. Digamos, toda misa mariana, por ejemplo, es una celebración litúrgica que tiene como o sea, que de la mano de la Virgen María nos ayuda a adorar a Cristo, ¿no? En la liturgia de las horas esto también se ve reflejado. Para quien las rece, bien se acuerda, por ejemplo, de cómo cambian los salmos o cómo cambian algunas oraciones en la liturgia de las horas. Ahora, particularmente el Angelus, el Rosario, el Regina Coeli, son justo ese ejemplo que decíamos, son oraciones que se alimentan de la palabra de Dios y de la liturgia para llevarla a nuestra devoción personal y cotidiana. Estrictamente hablando no son liturgia, pero nacen de la liturgia y nos ayudan a vivirla. Para esto valga la aclaración que cuando se dice devoción popular o piedad personal, no es una expresión despectiva, al contrario, la liturgia bien vivida se encarna en estas expresiones de piedad personal que ayudan a vivir mejor el misterio de nuestra fe. Por eso es tan importante para nosotros el Rosario, el Ángelus, el Regina Coeli y otras devociones de piedad mariana. ¿Responde la pregunta? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, terminemos un poco con las partes de la misa. La misa se divide, digamos, en dos partes, digamos, principales, que son como las dos alas de una bisagra. Entonces, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Antes y después de eso vienen ritos introductorios o ritos de apertura y tiene al final, o sea, ritos conclusivos. ¿Cuál es la lógica de la misa? Que la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros para sufrir, morir por nuestros pecados, resucitar y ascender para traernos una vida nueva. La misa es volver a vivir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra, tiene toda la lógica de que para recibir esto en la comunión con Jesús antes se da por la palabra, porque Cristo es la palabra del Padre, porque Cristo es la verdad. Entonces, primero en la misa nos unimos en la comunión con Dios por la palabra. Entonces, con esa primera lógica, empieza la misa con los ritos de inicio. Por supuesto, como toda acción litúrgica, empieza con la señal de la cruz. Hay un reconocimiento de nuestros pecados frente a la presencia de Dios. Se reconoce la majestad de Dios con el Señor, ten piedad. Y en la misa dominical se canta el Gloria, que es una oración trinitaria. Y el único objetivo del Gloria es darle culto a Dios. En el Gloria no se pide nada, en el Gloria no nada, simplemente decir, wow, eres grande. Algo parecido a cuando un chico está enamorado de su novia, que nomás le dice, qué bonita eres, no quiere nada, solamente quiere decir que está bonita, parecido, o sea, parecido, pero pues, en vez del novio a la novia, aplicado de la iglesia, la esposa, a Dios, a Cristo, su esposo, simplemente le dice, gloria, gloria a Dios, porque es grande, porque es bueno. Y de ahí viene la oración colecta. La oración colecta es un acto sacerdotal, es decir, es el sacerdote recogiendo las intenciones de los fieles y recogiéndolos todos lo ofrece al Padre y reza el sacerdote como cabeza de la iglesia particular, si es el párroco, si es el obispo, pues bueno, también como cabeza de la iglesia particular, pero propiamente hablando, es la oración que la iglesia le dirige a Dios. A partir de ahí viene ya propiamente la liturgia de la palabra, que como dijimos, es la comunión con Dios por medio de la palabra,
Después de las lecturas correspondientes, una del Antiguo Testamento, el Salmo, que es la respuesta que como pueblo de Dios le dirigimos ante su palabra. El significado del Salmo es muy bonito porque es hablarle a Dios con las mismas palabras con que Él nos enseñó. Es decir, es algo así como cuando un hijo le aprende a decir a su papá te quiero, pero al decirle te quiero en realidad está usando palabras que aprendió antes de él. Algo así es el Salmo, es decir, escuchamos la palabra de Dios, nos interpela y respondemos. ¿Con qué respondemos? Con la misma palabra de Dios, en el mismo lenguaje. Después el Salmo viene a la segunda lectura del Nuevo Testamento y el Evangelio. En el Evangelio nos ponemos de pie para señalar nuestra dignidad como hijos de Dios. Y después del Evangelio viene la homilía. ¿Qué es la homilía? Hay muchas cosas que sabemos que no es la homilía. Todos tenemos presente cómo no nos gustaría que fuera una homilía. Pero eso ya lo sabemos, así que en realidad vamos a hablar de qué sí es, y muy breve. La homilía es la actualización de la palabra de Dios a la situación de los oyentes que están participando en la misa. No es una catequesis, no es un sermón, no es el chisme de las últimas noticias. Es más, lo más clericalista que puede hacer un padre es hablar de todo lo que a él le gustaría hablar durante la homilía, porque en realidad no está para eso. La homilía es para que la palabra de Dios que se acaba de escuchar sea aplicada y entendido y ilumine la situación real y concreta de los fieles que la escuchan. Después de eso, después de escuchar la palabra de Dios, juntos como iglesia en la misa dominical, hacemos profesión de nuestra fe, es decir, como cuerpo unido que somos, hacemos explícitas las verdades de fe que nos unen y que nos hacen ser católicos. Eso es el rezo del credo. Y después se hace la oración universal o las peticiones. ¿Cuál es la lógica de que esto esté dentro de la liturgia de la palabra? Que es, Dios nos habla, ilumina nuestra realidad y ya que nos ha iluminado, sabemos qué pedirle. Porque, vamos, es como el niño, oye, ¿qué quieres pedirle a Dios? Un Ferrari. Híjole, te falta catequesis. Bueno, justo es en esa misma lógica. Escuchamos la palabra de Dios, ilumina nuestra realidad y una vez que ilumina nuestra realidad, decimos qué es lo que creemos y hacemos peticiones a Dios acordes a lo que esa palabra nos ha revelado a nosotros. Por eso se pone la oración universal. A partir de ahí viene lo que se llama la liturgia de la Eucaristía, con lo cual el seguimiento es muy orgánico. ¿Por qué? Porque primero le presentamos a Dios nuestras peticiones, nuestras acciones de gracia, nuestros ofrecimientos, y al hacer eso con la palabra, empieza con las obras. Y presentamos los dones, que son el pan y el vino. ¿Para qué? Para que esos dones sean consagrados en cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, presentamos primero nuestras peticiones, intenciones, etcétera, y después presentamos nuestros dones. ¿Para qué? Para que Dios los transforme. ¿Y cómo los transforme? Que se haga verdaderamente presente. La liturgia eucarística, entonces, se divide en la presentación de los dones, después viene la plegaria eucarística, que es una oración dirigida al Padre. Si se fijan y prestan atención en la misa, toda esa parte de la liturgia, el Padre no se está dirigiendo a los fieles, sino que todos como iglesia se están dirigiendo a Dios Padre. Y esto es importante que cuando estén en misa presten atención a las oraciones. ¿Hacia quién se está dirigiendo? ¿Qué está pronunciando? Siempre es para el Padre es de Cristo, para el Padre es de Cristo, para el Padre es de Cristo. Viene la consagración, es decir, la transubstanciación, el pan y el vino se convierten verdaderamente en cuerpo y sangre de Cristo. El rito de la comunión, que empieza con el Padre Nuestro, es decir, ¿por qué comulgamos a Cristo sacramentalmente? Porque antes estamos unidos con el Padre, como la vid y los sarmientos. Reconocemos la salvación que viene de Cristo por el Cordero de Dios, y ahí sí, la comunión sacramental. Después de eso se hace la oración de poscomunión u oración final y el rito de despedida.
Esa es la estructura general de la misa. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Aquí Andrea nos pregunta que si al aplicar la palabra dentro de la homilía no se entiende como una interpretación privada, a pesar de que en la palabra dice que no debe haber interpretaciones. A ver si entendí bien la pregunta. Quiere decir que si en la homilía, al aplicar la palabra a la situación concreta, ¿qué riesgo hay de que, digamos, esto sea como algo personal y sesgado y etcétera? ¿Es esa la pregunta? Sí, exacto. Exacto. Perfecto, perfecto, Andrea. Eh, Mira, el riesgo está, pero por eso los que estamos estudiando para ser sacerdote, tenemos una preparación larga de unos 10 años más o menos. Es decir, sí, siempre existe el riesgo de malversar la palabra, de hacer que la palabra diga lo que yo quiero y no yo decir lo que diga la palabra, de utilizarla como instrumento político o ideológico, etcétera. El riesgo está, pero no porque esté ese riesgo quiere decir que la palabra de Dios no nos ilumina. A ver, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no habló hace 2000 años y ahora solo estamos leyendo documentos antiguos de lo que dijo. No. O sea, Dios habla, y cuando Dios habla, nos habla también a nosotros. O sea, el mensaje de salvación que tiene es también para nosotros y también es eficaz, es decir, también transforma nuestra vida. Entonces, una buena homilía es capaz de conectar la palabra de Dios que se proclama con cómo transforma y cómo nos interpela a nosotros hoy en día. Entonces, en ese sentido, si se hace bien, justo es lo opuesto a una interpretación privada, sino que hace exactamente lo contrario. A nosotros nos introduce en la vida de Dios y en la vida de la iglesia. Si se hace mal, pasa al revés. Lo que es de Dios y de la iglesia, lo haces privado y lo sesgas y se forman muchas ideologías nocivas. Pero al revés, cuando es una homilía bien aplicada, hace que mi realidad la pueda insertar en la comunión eclesial y en la vida de Dios. ¿Responde, Andrea? Perfecto. A ver si hay más preguntas por acá. No sé, veo que hay muchos comentarios. ¿Hay alguna pregunta que haya quedado sin resolver? Hay oraciones que son dichas únicamente por el sacerdote. ¿Está bien repetirlas? No. Así de plano. A ver, en la liturgia cada quien tiene su papel. El papel del sacerdote, a ver, todos podemos participar en la liturgia gracias a nuestro sacerdocio bautismal. Es decir, ¿por qué participamos en la liturgia? Porque todos somos bautizados. Y en eso cada quien tiene lo suyo. Pero existe un servicio especial dentro de la liturgia que es el del ministro ordenado. El ministro ordenado funge como cabeza de la iglesia particular, o sea, el cuerpo reunido en esa misa concreta que se está celebrando, y entonces le toca presidir, y entonces le tocan oraciones de presidencia. ¿Qué quiere decir eso? Que él en ese momento está actuando eh, en la persona de Cristo como puente entre Dios y el pueblo, y al revés, entre el pueblo y Dios. Entonces, hay oraciones que solamente le corresponden a él y que está, o sea, no solamente está bien, sino que es conveniente que solamente rece él para que ni se mezclen las funciones y además se pueda vivir mejor lo que se está celebrando. Y si el sacerdote pide repetirlas, pues es un sacerdote que no sabe. Bueno, a ver, tengo que decir, hay sacerdotes que, a ver, hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Dentro de las cosas que no se deben hacer, hay cosas más graves y menos graves. Entonces, por ejemplo, si el sacerdote dice, repitan conmigo las palabras de consagración, error grande,
muy grande, es un abuso litúrgico muy grande. Ahora, si el sacerdote pide que recen otra oración que es menor, que no es tan fuerte, bueno, no es lo más conveniente, no está bien. Ahora, no todo lo que no está bien es también pecado mortal, o sea, puede haber cosas que simplemente no estén bien, que pues el padrecito lo quiera hacer así por algún motivo pastoral, por ejemplo, y bueno, y no por eso es pecado mortal, ¿verdad? A ver, la de por Cristo con él y en él, sí, esa es la típica. Esa es propia del sacerdote, porque él está concluyendo una oración al Padre en nombre de todo el pueblo. Es comprensible que pida a veces que el pueblo la repita con él, ¿por qué? Porque normalmente como viene detrás una oración muy larga, todos están distraídos, y al decir, a ver, repitan conmigo, todos lo hacen. Ahora, si el pueblo en realidad está viviendo bien lo que tiene que vivir, no es necesario que el pueblo lo repita. De hecho, el pueblo se suma a esa oración diciendo amén, pues diciendo, a ver, a ti sacerdote te toca realizar ese sacrificio, hazlo. Y nosotros decimos al final, qué bien lo hiciste, amén. Esa es la participación, digamos. Hola, Patrita, yo quería decir algo. Sí, Hola, voy a poner la cámara para saludarte. hola Gaby, ¿Qué más? ¿Cómo estás? qué Hola a alegría todos. verte. Igual, yo solo quería decir que me gusta mucho lo que dice Benedicto XVI sobre la liturgia y que ayuda un poquito a comprender esto de que la liturgia es como un juego, un deporte, y eso ayuda a comprender que tenga ciertas reglas, o digamos, ciertas cosas que se deben hacer y cosas que no deben hacer y ciertos papeles, ¿no? O sea, que hay cosas que son propias de quien preside y cosas que son propias de quien celebra. Y también porque es bonito, porque él dice en últimos que los juegos son para jugar. Entonces la liturgia es para celebrar, o sea que tiene un orden en sí misma y una razón por la que es. Y ya eso. Solo por si acaso a alguien le interesa el espíritu de la liturgia de Benedicto XVI y ya, y saludarte. Gustazo, gustazo. Oye, gracias por ese comentario, porque señalas algo, dijiste algo muy, muy importante, me recordaste una idea que es bueno que quede clara. Nosotros no jugamos para algo, o sea, jugamos por jugar, o sea, piensen en los niños, o sea, si un niño dice, no, yo estoy jugando para desarrollar, no sé, o sea, estoy para la coordinación mano-ojo, es como, ahí le quitaron la infancia a este niño, o sea, no, el niño juega porque juega, de modo similar la liturgia. Nosotros no celebramos la liturgia, a ver, el fin principal de la liturgia no es para algo, no es funcionalista, sino la liturgia tiene una finalidad en sí misma. ¿Y cuál es el culto a Dios? O sea, ese es el equivalente al juego por el juego, o sea, celebro porque celebro. Estamos en la liturgia para estar en la liturgia. Ese es nuestro fiel, nuestra finalidad. De hecho, la misma Sacrosanctum Concilium, me parece que es en el número 6 o en el 9, dice algo, la liturgia es la meta de toda la vida cristiana. Es decir, todo lo que hacemos, todo lo que dejamos de hacer, todo lo que ustedes hacen en pastoral universitaria, las acciones, la evangelización, las misiones, todo está en función de que podamos vivir mejor la liturgia, es decir, de que le podamos dar culto a Dios. Si las actividades que nosotros hacemos no nos llevan a rezar, si las actividades que nosotros hacemos no llevan a que lleguemos y nos arrodillemos con mayor devoción en la misa, entonces son cosas inútiles que nos están sacando el tiempo. Y viceversa, es de la liturgia, es de la misa particularmente y del resto de los sacramentos, donde se toma esa fuerza para transformar el mundo, para transformar mi vida, para transformar la sociedad. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra vida tiene que estar Dios, y el centro de la liturgia es Dios, y el lugar donde nos encontramos con Dios es en la liturgia. Entonces, pues gracias Gaby, porque gracias a tu comentario sale esto que es muy importante tenerlo presente. Eh, ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? A ver, acá dice, la oración de la paz la tiene que hacer solo el sacerdote. Paula, ¿puedes explicarte un poquito más, por favor? Yo creo que está refiriendo a la oración que dice la paz, dejo mi paz os doy, que hay muchas personas que lo rezan junto con el sacerdote. Ah, ok. Sí. Este,
eso es algo del sacerdote, está dentro de una estructura en donde el sacerdote está terminando una oración dirigida al Padre y está interpelando al pueblo después del sacrificio. Entonces, sí, es muy, muy común en algunas partes que la repiten todos, pero esa oración es propia del sacerdote. Y de vuelta, no porque el sacerdote haga más y nosotros menos, y no, 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 no. Uno se puede adherir perfectamente, y como bien lo explicó Gaby, así como un juego para que se desarrolle bien tiene que tener ciertas reglas, si no piensen en el Uno o en el Monopoly o en cualquier juego cuando se rompen las reglas, lo que pasa y cómo destruyen amistades. Bueno, de modo parecido, la liturgia tiene sus reglas y para vivirla bien conviene seguirlas, no por la imposición externa, sino por la misma dinámica interna. Muy bien, pues algo más. Sí, aquí hay otras preguntitas. La primera es, ¿cómo podemos vivir la misa en estos tiempos de confinamiento en que se dificulta la participación normal? Muy bien, esa es una. ¿Hay alguna otra por ahí? Esa es buenísima pregunta. Luego está, luego dice, ¿cómo manejar la concordancia de la homilía en tiempos actuales? Aún cuando para una misma situación aplican dos principios diferentes. Eh, Hay otra. eh, no, no, no. Bueno, a ver, retengan esa pregunta porque no me queda muy clara, pero ajá, sí. La otra es, el hecho de sentarse y levantarse en cierto momento de la liturgia, de la Eucaristía, no lo entiendo, dice Andrea. Claramente en la consagración, sí es el arrodillarse ante Dios. Y Perdón, a hay ver, otra pregunta, ¿puedes repetir esa? No la escuché bien, disculpa. esta tiene que ver con los momentos de arrodillar, o sea, las posiciones durante la misa. Ah, ok, ¿Cuál es el sentido de las posiciones? ¿Sentado, arrodillado, de pie? muy Y bien. la otra pregunta dice, es que una amiga que va a la liturgia tridentina Ajá, decía que esta liturgia estaba bien y que ya después del Concilio Vaticano II presentaba errores. Es decir, ¿qué diferencia hay entre la liturgia del Concilio Vaticano II y la liturgia tridentina? bien, muy bien. Atenta contra la liturgia, tomarnos de la mano en el Padre Nuestro. Bien, vamos a ir respondiendo algunas preguntas concretas. Vamos a empezar con esta última. La misa, a ver, las formas en las que se le ha celebrado la misa, aunque sustancialmente se ha mantenido igual a lo largo de toda la historia, tienen, sí ha tenido variaciones en los ritos o los modos. En nuestro caso, por ser occidentales y por somos de rito latino. Ahora, el rito latino tiene dos modos de celebrarse. Uno hoy que se llama el modo extraordinario y el otro el modo ordinario. Entonces, tanto la liturgia denominada tridentina, que por cierto tiene actualizaciones, o sea, no es precisamente la iglesia no es precisamente la liturgia tridentina tal cual como el Concilio de Trento, sino que se le han ido actualizando algunas cosas, como la liturgia que ven que celebramos en las misas, por ejemplo, de cada domingo de modo ordinario, son dos expresiones válidas y buenas de el rito latino. Es verdad, el rito, cuando se implementó el nuevo rito a partir del Concilio Vaticano II, no estuvo exento de polémica. O sea, a ver, no es algo que se tenga que minimizar para decir, no, estuvo todo bien, no pasó nada. No, 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 a ver, generó una polémica real, o sea, para citar a alguien que creo que es autoridad para todos, por ejemplo, ¿no? O sea, el mismo Ratzinger en su libro de Mi vida, o sea, dice, a ver, eh, yo considero que el modo en el que se llevaron los cambios fue como si destruyeran un edificio, y con los ladrillos de la destrucción hicieron uno nuevo. O sea, palabras así de fuertes tenemos. ¿Por qué? Porque aunque los principios de la Sacrosanctum Concilium son muy claros,
deja ahí cierto margen de aplicación que históricamente se vivieron de un modo muy confuso y en algunas partes muy violentos. Saben, por ejemplo, de las anécdotas de los que dicen que no sé, en algunas partes dijeron, bueno, como todo es nuevo, pues voy a hacer lo que quiera, y el espíritu de la liturgia y el espíritu del espíritu, y hacían lo que querían. Es cierto, con motivo de la actualización del rito se dieron muchos abusos litúrgicos. Ahora, también hay que decirlo, tanto la liturgia en su rito extraordinario, que es el tridentino, como en su rito ordinario, que es como el que celebran cada domingo, son válidas, son lícitas también, y sobre todo son un medio de santificación, y ambas constituyen parte de la riqueza de la iglesia. Más hay que repetirme las preguntas, perdón. Las posturas en misa. ¿Qué quiere decir las posturas en misa? Quiere decir que rezamos con nuestro cuerpo, que nosotros somos una unidad. Entonces somos una unidad de cuerpo y de alma. Y al ser una unidad de cuerpo y de alma, no rezamos solamente con la mente, rezamos también con la boca, pero no rezamos con la mente y con la boca, rezamos también con el cuerpo. Entonces, estar arrodillados en misa es señal de adoración. Estar de pie es señal de nuestra dignidad de hijos de Dios. Estar sentados, pues evidentemente en algún momento, pues, cada tanto viene bien sentarse, ¿no? O sea, porque nos cansamos. Entonces, todas las posturas en misa significa que rezamos también con nuestro cuerpo. Atenta contra la liturgia tomarnos de la mano el Padre Nuestro, háblanos de música. Bueno, a ver, no atenta contra la liturgia, a ver, atentar contra la liturgia, así decir, ¿no? Esto es un abuso litúrgico gravísimo, los hay muchos. Tomarse las manos en el Padre Nuestro ciertamente no está contemplado, pero tampoco, vamos a decir, es un abuso litúrgico gravísimo, no, no lo es. Romper amistades con el uno, sí, eso pasa. Hay un sacerdote en mi parroquia que dice que hay teólogos que quieren dejar el momento de la paz para el final de la misa porque presenta una redundancia a nivel teológico o algo así. O sea, sí, es una corriente teológica que hay, pero la verdad que, a ver, de vuelta, la iglesia tiene la autoridad para manipular, o sea, para normar algunas cuestiones de ejercicio de rito que se llama litúrgico. Se puede y es parte de la autoridad que tiene. Para hacer eso, no se responde solamente a cambios que son eh, prácticos, sino que se busca que los signos que se vayan a cambiar respondan mejor a alguna verdad de fe, alguna verdad evangélica. Hay en torno a ahí toda una discusión. En su momento fue de que si convenía o no cambiar el momento del rito de la paz en la misa, que fuera al inicio y no fuera al final, pero vamos, eso es discusión teológica abierta, que hasta ahora, digamos, es importante, digamos, pero no es algo ni inmediato ni que vaya a cambiar nada sustancial de la fe tampoco. Y tampoco es esencial que ocurra ese cambio, es decir, son como opiniones prudenciales respecto a la liturgia, si conviene o si no conviene. Ahora, conviene o no convenga, la que tiene la autoridad para cambiar eso es la iglesia. Si la iglesia con su autoridad dice se cambia, se cambia. Si se permanece, no importa cuántos doctorados tenga el padrecito que lo diga, no se cambia, porque somos hijos de la iglesia, no sus dueños. Creo que quedaban dos preguntas pendientes, por favor, si me las pueden recordar. La de la misa en tiempos de confinamiento. La más importante de todas, en realidad. Miren, ¿cómo les recomiendo vivir la misa ahorita que nos va a tocar? A ver, si no me equivoco, en Bogotá ahorita están en un simulacro de confinamiento por unos días. Y hay que ser honestos, en nuestras diócesis, probablemente muy pronto, por la situación de salud actual en el mundo, nos quedemos sin asistir a las celebraciones. Entonces, ¿cómo vivir la misa? Bueno, a ver, ¿cómo vivir la liturgia? Porque es una pregunta más amplia. Primero, hay que recordar
el precepto de amor de Dios y que ese precepto se vive con la liturgia, es decir, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y hay que también santificar los domingos y fiestas de guardar. Ahorita concretamente nuestros obispos o ya han pedido o van a pedir medidas que impidan que, más bien, que prevengan de que vivamos esos mandamientos como normalmente se viven. Y tienen la autoridad para hacerlo porque son nuestros obispos. Y en eso hay que obedecerles, aunque nos duelan, porque también a ellos les duele tomar esas medidas. Ahora, que yo no pueda participar presencialmente de la misa debido a este caso extraordinario, no quiere decir que no deba cumplir con el primer y el segundo mandamiento. De hecho, tengo que cumplirlos. Dejando en claro eso, ahora vamos a cómo lo cumplimos. Uno, los obispos han puesto una serie de recomendaciones. Entonces, una, de ser posible participar de una misa no grabada, es decir, no que haya sido hace 3 horas y le pongo play, sino en vivo y transmitida por medios. Eso se puede para unirnos, ahora sí que en comunión espiritual con una misa que en ese momento se esté celebrando. Es la primera recomendación. Segunda recomendación, cómo seguir viviendo el precepto aun cuando no se pueda asistir a misa, es la meditación del Evangelio en familia o con los que estés en confinamiento. Es decir, tomar el Evangelio del día y eso es algo que todos los fieles estamos capacitados para hacer un acto penitencial, o sea, rezar, leer las lecturas del día y hacer una oración de comunión espiritual con el Padre Nuestro incluido. Es algo que podemos que podemos y debemos hacer si no podemos presenciar una misa en vivo. Otra opción también que recomiendo mucho, de la cual creo que se ha hablado poco, es la liturgia de las horas, es la participación de la misa en el resto del día. Entonces este es un muy buen momento para cultivar nuestra vida, el rezo de la liturgia de las horas. Entonces, estos son algunos de los medios por los cuales, digamos, eh, podemos seguir dando culto a Dios a pesar de que, pues tristemente, probablemente ya no podamos asistir a misa presencialmente por un tiempo. ¿Responde la pregunta? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, y digamos particularmente en caso de que se dé que no podamos asistir a los ritos de Semana Santa que vienen siendo pues más importantes, uno cómo puede trabajar en esa semana en familia. Bien. ¿Estás al tanto de las recomendaciones que dio el cardenal Sará esta mañana? No. Bueno. Ok, algunos dicen que sí, excelente. A ver, vamos a compartirlo. Para los que no lo conozcan, el cardenal Sará, pues es un cardenal, es el encargado, es el prefecto para el culto divino, o sea, digamos, él es la cabeza visible de la iglesia para todas las cuestiones litúrgicas en este momento, delegado por el Papa. Y hoy emitió un comunicado sobre cómo se recomienda que se viva la Semana Santa. Déjenme ver si de hecho los consejos que te acabo de dar están directamente tomados de ahí. Dame un segundo, si me es posible se los voy a pasar o transmitir. Pero básicamente es esto, es decir, no vamos a poder vivirlo de manera presencial, está bien, o sea, bueno, no está bien, es triste, pero ¿qué sí es lo que hay que hacer? Bueno, uno, en esos días no tomárselos como días de vacaciones, sino días para así meditar nosotros personalmente los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo? Buscando poder asistir en vivo a una misa a través de nuestros medios de comunicación, celular, computadora, etcétera. Dos, disponiendo tiempos y espacios concretos de oración. Tres, vuelvo a repetir, no lo dice así expresamente la carta, pero rezando la liturgia de las horas. No es difícil aprender, es muy sencillo. Si quieren también podemos hacer una capacitación, así como lo estamos haciendo ahorita.
Pero de vuelta, que te dispensen de asistir al acto litúrgico no quiere decir que no estés cumpliendo los mandamientos, sino que tienes que buscar vivirlo de estos otros medios. Y yo tengo una pregunta, digamos, uno como, o bueno, es que tengo una duda sobre si uno recibe gracia en una misa virtual. Pues es una buena pregunta. Mira, sí, sí se recibe con dos condiciones. Bueno, la primera es que la misa no esté grabada, o sea, que no estés viendo una misa de hace un año. O sea, o sea, es presenciar el sacrificio de Cristo que se está realizando en ese momento. Dos, exige de ti una condición que es que tú quieras estar espiritualmente adherido a eso. Y tres, ¿por qué si recibes gracia? No es tanto por lo que nosotros hacemos, sino por lo que es la misa. Presten atención cuando vayan a la próxima misa, que Dios les conceda, pero en la misa siempre se pide, o sea, se intercede ante Dios, el sacerdote intercede ante Dios en Cristo y por el Espíritu Santo, por el pueblo, o sea, por todo el pueblo de Dios, por toda la iglesia y por el mundo entero. Entonces, aunque tú no estés presente en misa, o sea, en ese momento el sacerdote en la misa está pidiendo por ti. Entonces, lo que estás haciendo tú, viéndola de manera televisada en vivo, es unirte espiritualmente a algo que ya está haciendo el sacerdote. Es decir, las gracias que vas a recibir, las vas a recibir porque la misa es efectiva. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, por la misa siempre se derraman gracias sobre el mundo entero? O sea, la gracia de la salvación, la gracia de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que haces al cumplir estos actos externos de mirarla de modo televisado o de juntarte a orar con esa intención? Lo que estás haciendo es disponerte interiormente para recibir esas gracias que ya están por el hecho de que se esté celebrando una misa. ¿Me voy a entender, Ángela? Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Realizar la comunión espiritual es igualmente válida a la comunión física en estas circunstancias. ¿Qué pregunta? A ver, no es lo mismo recibir a Cristo sacramentalmente que no recibirlo sacramentalmente. O sea, eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque la comunión sacramental no es un mero signo. O sea, ahí realmente está presente Jesucristo, realmente lo comulgamos, ¿no? O sea, realmente lo adoramos. Ahora, de vuelta, ahora, en estas circunstancias históricas concretas que nos toca vivir, Dios ha dispuesto por medio de los pastores de su iglesia, o sea, un medio extraordinario de recepción de la gracia. Pero ¿cuál es el medio ordinario de recepción de la gracia? Asistir a misa. ¿Qué es lo que están haciendo estos documentos y estas declaraciones? ¿Son solo declaraciones legales? No, ahí hay que verlo con ojos de fe. O sea, se están abriendo por estas circunstancias históricas un medio extraordinario de la acción de la gracia en nuestra vida. Entonces, la comunión espiritual, si bien no es lo mismo que una comunión sacramental, sí se convierte, por la misma respuesta que recién decíamos con Ángela, en un medio de unión con Cristo. ¿Responde, Paula? Perfecto, sí responde. Pablo, yo tengo bueno, tres preguntas en realidad. A la orden. La primera, la primera es ¿qué es para liturgia? La segunda va un poquito a lo que preguntaba Juan Manuel, y es si nos pudieras hablar un poquito más del tema de la música dentro de la liturgia, tanto como la música en sí misma, como de Okay. la labor del músico dentro de la liturgia, dentro de la Eucaristía. Y la última, me parece como muy pertinente ahorita que hablamos de la liturgia de la Eucaristía, si nos puedes aclarar también el tema de la comunión en la mano, que ha sido bastante controversial y bueno, también hay gente Sí, que dice que es el Vaticano II, y bueno, también si nos puedes aclarar. Esas serían como las tres cosas. Gracias. perfecto.
A ver, vamos en orden. ¿Qué es paraliturgia? La verdad, yo todavía no encuentro un documento oficial de la Iglesia que diga bien la palabra paraliturgia. A ver, más bien, los documentos oficiales de la Iglesia hablan de celebración, de celebración litúrgica en ausencia del presbítero. Eh, o más bien, celebración de la palabra en ausencia del presbítero y con rito de la comunión. Ese es el nombre muy largo, como quieran, si se quiere muy técnico, pero el nombre real. Sí, ¿qué es lo que pasa? En los lugares donde no llega el presbítero para celebrar la misa, la iglesia contempla un tipo de liturgia que es la celebración de la palabra por algún fiel encargado de la comunidad, eh, y que con esa celebración de la palabra se pueda distribuir la comunión mediante un rito. Tiene su normativa propia, está regulada por la Iglesia y es más bien eso. La expresión paraliturgia, no sé bien de dónde viene, pero es más bien como el modo corto y popular para decir ese nombre concreto. O sea, celebración de la palabra en ausencia del presbítero con distribución de la comunión. Eso. Respecto a la música litúrgica, es un temononón larguísimo que podríamos dar para mucho. Solo vamos a decir algunas pinceladas muy pequeñas, pero que van acorde a lo que dijimos. Bueno, ¿cuál es la función de la liturgia en la misa? El culto. Perdón, de la música dentro de la misa o dentro de la liturgia, el culto. Es decir, la, la liturgia la música está dentro de la liturgia para dar culto a Dios y para ayudar a que los fieles puedan rezar de un modo más consciente y más participativo. Esa es la finalidad de la música. Por supuesto, como es parte de la litúrgica, está regulado. Entonces, ¿por qué está regulado? Porque la liturgia no es algo privado. Entonces, la función de los que se dedican al ministerio de la música es ayudar a dar culto a Dios y a que los fieles recen. No es a dar conciertos, no es a presentar su música nueva. La música litúrgica puede modificarse según. En los textos, no. La música litúrgica siempre tiene que respetar los textos litúrgicos y tiene que estar aprobada. Es decir, si se canta el Gloria en vez de rezarlo recitado, entonces, eh, entonces tiene que ser un canto del Gloria que respete el texto del Gloria. No se puede inventar como párrafos intermedios o cositas así. Es decir, el sentimiento no tiene que ser mayor a la liturgia misma, sino que tiene que acompañarlo. En cuanto a la música sí puede variar. Tiene que ser música que ayude a esas dos cosas, culto y adhesión de los fieles al culto. Punto. Por ejemplo, un ejemplo de alguien que innova en música litúrgica y aún así es muy litúrgico es Marco Frisina. Búsquenlo. Su música es nueva. O sea, la música litúrgica no necesariamente tiene que ser música de hace siglos, que está muy bien y es preciosa y deberíamos conocerla todos. Pero vamos, la música litúrgica ni tiene que ser una innovación por la innovación, ni tampoco es el anclaje en cosas del pasado. O sea, tiene que cumplir esos objetivos y el modo en el cumplirlos y qué se puede cantar y qué no se puede cantar, hay también normativas que, bueno, ahorita sería largo entrarle, pero creo que acá están dichos los principios generales. El tema, a ver, Pablo, es decir, que la Santa Misa que graban a las 7 a.m. y se ven otra hora diferente, no se recibiría gracia santificante solo en vivo. Los documentos de ahorita son muy claros, que no sea una misa grabada, sino que sea una misa, perdón, en vivo. Si alguien está viendo una misa grabada, ¿ayuda o no ayuda? Bueno, a ver, evidentemente te estás disponiendo y estás escuchando la palabra de Dios y está ayudando, pero no estás participando del sacrificio de la misa que se realiza en ese momento. Esos serían los matices que habría que poner para la pregunta de Carlos. Volviendo a la última pregunta recién, comunión en la mano, ¿se puede o no se puede? Bueno, hay que decir que
tanto el tema de la comunión en la mano como la comunión en la boca están regulados. Estoy tratando de acordarme ahora el documento, pero se me fue el nombre. Es un documento de San Juan Pablo II, sacó dos documentos importantes sobre la Eucaristía y pidió que se leyeran juntos, y uno de ellos es el de las normativas. Si lo encuentro de una vez, se los proyecto, si no, me tendrán que tener paciencia. Entonces, hay que decirlo, el fiel tiene derecho a comulgar como se lo pida. De buenas a primeras, lo ordinario es la comunión en la boca, pero está abierto y los obispos pueden hacerlo por las conferencias episcopales, permitir que los fieles comulguen en la mano. Ahora, es derecho del magisterio universal, es decir, de toda la Iglesia, que el fiel puede pedirlo de una o de otra manera, y el ministro de la comunión no se lo puede negar. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta más la comunión en la mano, y soy ministro extraordinario de la comunión porque soy acólito instituido. Pero si a mí se me acerca un fiel y quiere comulgar en la mano, por mucho que a mí me guste más que comulgue en la boca, no puedo prohibirle que comulgue en la mano. Y también al revés. Por eso, ahora en el tema de las contingencias, muchas conferencias episcopales han sacado documentos, si se fijan, muy medidos, o sea, muy, muy prudentes, en el que sugieren, en el que exhortan, en el que piden, en el que solicitan que se comulgue en la mano por las cuestiones de contingencia, pero creo que difícilmente vamos a ver un documento en que determinantemente lo diga, porque en realidad el derecho de la Iglesia ampara al fiel a que comulgue como lo solicite. Si se comulga en la mano, tiene que tener las debidas prudencias, es decir, que sea con respeto y que no queden partículas. Es un tema complicado porque algunos han dicho que no, que eso es del demonio y que etcétera. Bueno, a ver, hay que decirlo. Comulgar en la mano no es un pecado mortal y no es algo que está mal, y tampoco es algo nuevo en la Iglesia. De hecho, por ejemplo, ya Tertuliano, hablando de las primeras costumbres de la Iglesia, de las que tenemos registro, hablan de cómo se recibía la comunión en la mano. Entonces, en la boca o en la mano son prácticas. ¿Qué sí es lo importante? Que el fiel siempre recibe la comunión, no la toma. Es decir, el tema no es recibir la hostia en la mano, eso se puede y el fiel está en su derecho de solicitarlo. Pero lo que sí no se puede es que el fiel tome del copón o vaya al altar a tomar la comunión. No, porque el tema de la comunión es que siempre sea recibida directamente en la boca o en la mano y hacia la boca. Puede elegir, pero tiene que ser recibida. Oye, Sí. qué pena. De hecho, acabaste de decir algo, lo de recibir la comunión o sea, no, coger la Eucaristía, la hostia del copón. Una vez yo estaba en el convento de la Orden de Predicadores, yo la frecuentaba mucho hace unos años, y una vez un fraile que estaba repartiendo la Eucaristía, él estaba enfermo, tenía un tapabocas, y yo estaba yo estaba sentado en la parte en la que sientan los frailes atrás del altar. Y él lo que hizo fue coger el copón, se acercó a donde estaban todos los frailes, y yo estaba sentado ahí también, y lo que hizo fue acercar el copón, y pues los frailes cogían la Eucaristía desde ahí, y yo dije, pues claro, pues yo también lo hice, yo dije, pues bueno, tal vez es porque el fraile está enfermo y no quiere contagiar a los demás frailes, y ya pues a mí, yo estaba ahí sentado como de metiche. Entonces yo no sé si fue correcto, tal vez ese fraile no debió haber dado la comunión, o es una medida que fue correcta. Mira, habría que ver las circunstancias particulares, pero de buenas a primeras y sin conocer mucho más de lo que me dices, eso es un abuso litúrgico. Es decir, siempre tiene que haber un ministro que dé la comunión. El ministro ordinario es el ministro ordenado, es decir, el obispo, el presbítero y el diácono son los ministros ordinarios de la distribución de la comunión. Y después hay ministros extraordinarios, por ejemplo, el acólito instituido. Y si ese no llega a estar,
el sacerdote tiene la facultad para designar ad casum, es decir, en ese momento y para esas circunstancias, otro ministro que distribuya la comunión. Hay que decirlo, si es un abuso litúrgico, que el sacerdote deje el copón en el altar y que cada fiel pase a recibir la comunión. Así, pues así. Eh, sí, experiencias tristes, estoy leyendo, sí, son cosas que pasan que no deberían pasar, pero bueno, también por esos casos tampoco hay que perder la paz, ¿no? O sea, si se puede, hay que corregir filialmente al sacerdote, si se deja y si no se deja, rezar por él y en su debido caso, si los abusos litúrgicos son graves, comentarlos con la autoridad correspondientes, pero sí es importante no perder la paz, porque el demonio también se puede servir de esas cosas. Sí, veo que hay otra pregunta. Pablo, Mauricio estaba haciendo una pregunta hace ratico, decía, ¿cómo manejar la concordancia de la homilía en tiempos actuales, aun cuando para una misma situación aplican dos principios diferentes? A propósito del confinamiento mundial por COVID-19, la lectura sería misericordia divina o justicia divina. A ver, Mauricio, ¿estás todavía conectado? ¿Será que se explica? Sí, estoy conectado. Hola Pablo, un A ver, saludo para ti y para todos. Muchas gracias por concedernos igual. esta entrevista. Oye, a ver, creo que tu pregunta, por lo que entiendo, son dos preguntas distintas en una sola, pero ¿me podrías detallar un poquito más así entiendo mejor? Sí, señor. La pregunta es, teniendo en cuenta los tiempos actuales, la lectura que yo haría de lo que está ocurriendo sería como es algo que tenga que ver con la misericordia de Dios o con la justicia de Dios en la situación actual. Ok, perfecto. Cuando yo entré estabas hablando de la homilía, entonces que es una actualización de los sucesos o los acontecimientos bíblicos como a la actualidad. Entonces, ¿cómo sería tu lectura de estos sucesos en este momento? ¿Como algo de la misericordia de Dios o la justicia de Dios? Muy bien. Pues te voy a decir que no son dos cosas contrapuestas. Es decir, hablar de la misericordia o de la justicia es una falacia de falsa disyunción. Es decir, no son cosas contrapuestas. Para eso, a ver, voy a decirlo. Primero voy a decir los principios teológicos, después vamos a la aplicación a esta realidad concreta. Dice el Salmo, la justicia y la verdad se besan, la misericordia y la fidelidad se encuentran. Benedicto XVI también en su encíclica Spe Salvi muestra mucho, sobre todo en la segunda parte de la encíclica, cómo el juicio de Dios se corresponde a su misericordia y su misericordia al juicio. Es decir, la máxima expresión de la justicia de Dios es su misericordia. Y su misericordia hace justicia a los pecados. ¿Por qué? Porque la justicia y la misericordia se ven en la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo, así como nos libra de nuestros pecados y nos abre las puertas del cielo, o sea, que es lo justo, digamos, o sea, es absolutamente un acto de misericordia. Es decir, la cruz de Cristo repara nuestros pecados, repara el daño cometido por nuestros pecados, pero al hacerlo lo hace de un modo absolutamente misericordioso. Es decir, la cruz de Cristo es justa y al mismo tiempo la cruz de Cristo es donde Dios nos muestra que nos ama a pesar del pecado. ¿Qué quiero decir con esto? El modo en el que Dios nos muestra que es justo es mostrándonos cómo Él nos sigue amando a pesar de que nosotros le hemos sido infieles. Y eso, el amor que persevera a pesar de la infidelidad, es la definición de misericordia.
Para más referencias sobre esto, hay que checar el mensaje del Papa Francisco de la Cuaresma de hace 2 o 3 años. Habla específicamente de eso, meditando sobre el profeta Oseas. Entonces tenemos un salmo, tenemos un texto de Benedicto XVI en la Espesalvi, y tenemos otro texto del Papa Francisco, donde diciendo, la misericordia y la justicia de Dios no son cosas contrapuestas. ¿Cómo se aplica eso ahorita? A ver, hay que distinguir la acción providente de Dios en la historia, o sea, por causas primeras y por causas segundas o causas mediatas. Entonces, Dios actúa ciertamente en la historia. Ahora, el modo de actuar de Dios en la historia no siempre nos es claro, o sea, no siempre es directo. Hay veces que es directo, o sea, por ejemplo, envía a su Hijo a morir por nosotros en la cruz para salvarnos. Clarísimo que actúa de manera directa. Ahora, además de eso, Dios se sirve de padecimientos y se sirve de dificultades para hacerse presente y para mostrar su designio de amor para con nosotros. Un ejemplo concretísimo de esto son los hechos de los apóstoles. Cristo le había prometido a sus apóstoles en Lucas 24:47 que ellos, o sea, que se predicaría en su nombre el perdón de los pecados a todo el mundo, empezando de Jerusalén, pasando por Samaria y el resto de las naciones. Ahora, el hecho de los apóstoles, cuando uno va leyendo esto de modo atento, no ocurre porque los apóstoles digan, ay, voy a salir a predicar de Jerusalén para afuera. De hecho, la iglesia en Jerusalén al inicio estaba muy bien, muy constituida. Los primeros 5 capítulos de Hechos relatan cómo la comunidad cristiana está unida. Los apóstoles reaccionan de manera, confirman sus palabras con milagros, vivían todos con un solo corazón y una sola alma, pero empiezan las incomprensiones de los miembros de la sinagoga. Empiezan, primero los llaman, después los latiguean, después les prohíben predicar, empieza a haber una serie de escaladas de violencia. De repente también los judíos que ya no estaban en Jerusalén, sino que vivían en el mundo helénico, se quejan de que están siendo desatendidos, entonces ahí nombran a los 7 diáconos, empieza a expandirse la iglesia, y de repente viene una persecución, o sea, encargada por Saulo. Entonces, donde se mata a Esteban primero y después todos los cristianos se dispersan. Esa dispersión de los cristianos, vamos a decir, fue querida o no querida por Dios, porque fue un sufrimiento real. O sea, fue un sufrimiento por los que tuvieron que pasar los apóstoles, tuvieron que pasar los primeros fieles cristianos para que la iglesia se expandiera. Bueno, decir, ¿provocó Dios eso? No, Dios no lo provocó. Pero Dios eligió eso, eligió ese medio que es el sufrimiento para mostrar su misericordia y todavía más, para mostrar cómo, a pesar de eso, Él sigue actuando en la historia. Y se sirvió de eso, que es un mal objetivo, para hacer un bien mucho mayor. Exactamente igual con la cruz. Cristo sabía que iba a ser crucificado. ¿Quiere decir que por eso era masoquista? No, quiere decir que sabía que a pesar del mayor mal que podía causar la humanidad, Él iba a actuar con justicia y misericordia. De la misma manera con esto que está pasando. Es decir, Dios se aprovecha de los padecimientos para, en el dolor, en el padecimiento, mostrar qué tan grande es y cómo puede actuar en ese medio. Entonces, es terrible lo que está pasando, es terrible lo que está pasando. Ahora, esto que está pasando es un medio excelente para recordar que necesitamos de Dios, para recordar que necesitamos una vida de penitencia, para recordar que necesitamos una vida de oración y sobre todo para recordarnos también a los cristianos nuestra vocación social en el mundo para transformar. ¿Responde a tu pregunta, Mau? Por supuesto, qué maravillosa respuesta. Muchas gracias, Pablo. Perfecto, hermano. A ver, Carlos, hace tiempo un predicador católico explicaba que la justicia de Dios inicia cuando nosotros muramos en la tierra como está su misericordia y oportunidades para que recibamos su amor y nos convirtamos. Porfa, aclarar esa parte. Bueno, eso no es preciso, eso es una imprecisión. Es decir, Dios es justo y no distribuye así como con esta mano misericordia y con esta mano justicia.
Su justicia es misericordiosa y su misericordia es justa. O sea, son dos caras de la misma moneda. ¿Qué sí se puede rescatar, digamos, de esa expresión que aunque es imprecisa? Un poco lo que decía Benedicto XVI, el juicio, porque en el juicio final Cristo va a sanar los corazones destrozados, va a vendar las heridas, va a enjugar las lágrimas derramadas, va a hacer justicia por todas esas situaciones históricas por las cuales hoy nadie puede responder. O sea, por todo, o sea, Dios va a hacer justicia por todo el dolor y por todo el daño que ha provocado el pecado en la historia y que hoy, por ahora, parece que queda sin respuesta. Por eso el juicio final es para nosotros motivo de justicia. Por supuesto, el juicio final ocurre pues en los últimos tiempos, ¿no? Probablemente ya estemos muertos. Ahora, justo el juicio final, ¿qué es después de la muerte? Es una cuestión de misericordia. Entonces, no, Carlos, más bien diría eso que dice ese predicador es una imprecisión. Tanto en esta vida como en la otra, la misericordia y la justicia de Dios se manifiestan como dos caras de la misma moneda y en el mismo acto. Miren, un buen ejemplo de esto es, hay un mensaje de Benedicto XVI para la Cuaresma, creo que es en el año 2011, sobre la corrección fraterna. Se los recomiendo muchísimo, búsquenlo. La cuestión con ese mensaje, que si no es del 2011 es del 2012, dice algo importante. A ver, corregir a alguien, ¿es cuestión de justicia o de misericordia? Y en el fondo ves de las dos. O sea, a ver, es justo corregir a alguien por su propio bien, pero al mismo tiempo, como es por su propio bien, también es una cuestión de misericordia. O sea, es una cuestión de misericordia corregir al que yerra, pero también es un acto de justicia que se le debe por su propia dignidad. De la misma manera, Dios cuando nos corrige, como dice la carta a los Hebreos, es en dos cosas, es en justicia para que nos adhiramos a la verdad, pero también es en misericordia para que adhiriéndonos a la verdad podamos perseguir el bien. Creo que eso responde mejor a la pregunta, Carlos. Muy bien, pues algo más, amigos. Y una preguntita. Sí. Digamos que la iglesia, digamos que en momentos de extrema necesidad, permite recibir ciertos sacramentos o participar de ciertas liturgias de las iglesias ortodoxas. ¿De qué manera la iglesia define esa dispensa o ese permiso? Se llama, eso es por la comunión en lo sagrado que hay entre la iglesia de Oriente y la de Occidente. Y se puede hacer, hay dos tipos en lo que esto se puede hacer. Cuando la iglesia oriental en cuestión es una iglesia en plena comunión con la iglesia católica, es decir, cuando es simplemente la iglesia católica pero de otro rito, por ejemplo, pensemos en el rito bizantino, son orientales pero son católicos, apostólicos, de la misma Santa Iglesia a la que pertenecemos, entonces simplemente es participar de otro rito y eso se puede. La cosa es cuando se participa no con otro rito, sino particularmente con alguna de las iglesias ortodoxas en las que formalmente hay un cisma, pero a pesar de haber cisma no se ha roto la sucesión apostólica, es decir, no es que haya sido una iglesia empezado de la nada, sino es una iglesia, que es la iglesia que también viene de los apóstoles y eventualmente, hecho en el primero en el siglo IX un ratito, pero bien después en el siglo XI, hay una ruptura, pero siguen manteniendo la condición para que haya sacramentos, que es la sucesión apostólica. Entonces, en esos casos, cuando el fiel está realmente impedido para encontrar una misa en plena comunión con la iglesia, dado que mantienen la sucesión apostólica, es lícito acceder a algunos de los sacramentos, no a todos. Eso está normado por el Código de Derecho Canónico. Con respecto a la forma de vestir cuando uno va a la iglesia. A ver, con respecto a la forma de vestir, me ciño a lo que decíamos. Nosotros rezamos con el cuerpo.
y el cuerpo merece un respeto y el cuerpo merece un pudor. Entonces, tanto por el propio como por cuidar a los demás, es decir, hay que decirlo, la herida del pecado original está en nosotros y pues una parte es la concupiscencia que se nos prende con mucha facilidad. Entonces, tanto por valorar el propio cuerpo como por respeto hacia los demás, es bueno cuidar la vestimenta como justamente, o sea, expresión de una realidad, que Dios nos ha creado en cuerpo y alma, que somos integrales y que rezamos también con nuestro cuerpo. Entonces, está bien cuidar nuestro cuerpo con una forma digna de vestir. Pablo, aquí hay un muchacho que pregunta, dice, ¿qué quiere decir estar en estado de gracia específicamente? ¿Y por qué no se podría comulgar si no se está en ese estado? Porque es algo que siempre me he preguntado, pues alguna vez escuché a alguien decir que el que va a misa y no comulga es como si fuera alguien que fue invitado a un banquete y no come. Gracias, dice Germán. Así que, excelente pregunta. A ver, ¿qué es la gracia? La gracia es Dios mismo que se nos comunica de alguno u otro modo por medio de los sacramentos. Particularmente, por medio del sacramento de la Eucaristía se nos comunica Él mismo todo completo. Entonces, la gracia es la misma vida de Dios, o sea, la gracia es la vida divina. Hay una parábola, consúltenla porque esto la explica de modo perfecto. Es Evangelio según San Juan, capítulo 15, la vid y los sarmientos. Entonces, el sarmiento tiene que estar unido a la vid. Para estar unido a la vid, está unido por la savia. La savia es esa gracia, es el mismo amor de Dios, es la misma vida de Dios que nos comunica por medio primero del sacramento del bautismo y después por el resto de los sacramentos a su modo. Entonces, acercarse a comulgar sacramentalmente, es decir, recibir el cuerpo de Cristo en mi boca, si yo antes no quise participar de su vida divina con mi propia vida, es un insulto, es una blasfemia, es algo gravísimo. O sea, tan grave es que el mismo San Pablo dice, a ver, el que se acerca indignamente a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, en vez de comulgar con Dios y tener la vida eterna, hace exactamente lo opuesto y por eso come y bebe su propia condenación. Respecto a asistir en misa y no comulgar, voy a decir esto. Se le da más culto a Dios estando en misa y no comulgando si no tengo la disposición interior para hacerlo, es decir, si estoy en una situación de pecado mortal, porque se reconoce su grandeza, que si por disimular estoy en pecado mortal y aún así comulgo, o por inconsciencia, porque al menos la primera actitud, aunque uno no pueda comulgar sacramentalmente e interiormente necesite reparar y recuperar la vida divina por medio del sacramento de la confesión, al menos hay todavía conciencia de la grandeza, la majestuosidad de Dios y de su santidad. Santidad que, por cierto, ha dispuesto otro medio para que nosotros también recuperemos, que es el bautismo y la confesión. Pero el inconsciente que dice, pues no pasa nada, yo estoy en pecado mortal y me da igual y me acerco a Dios, no tiene temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la salvación, es decir, el respeto por lo sagrado, el que finalmente Dios es Dios y yo soy criatura, y yo no soy la medida de Dios, sino Dios pone mi medida. ¿Responde? No estoy en contexto, pero me da la sensación de que esa es la salida fácil, la de, que el otro lo corrija y yo ya, o sea, yo le digo a él para que él le diga a sultano. Sí, sé que no es una pregunta, pero pues lo mío sí no es una respuesta, es un comentario también. Entonces, no lo sé, no estoy tan de acuerdo con eso, es decir, si de verdad hay comunión fraterna y si de verdad hay humildad, las correcciones siempre se hacen de modo directo, a no ser que sean graves y debe intervenir la autoridad, y eso independientemente de algún estatuto que lo regule. Pero bueno. Pablo, una última preguntita, una última pregunta. Sí. Felipe Almeida nos hace una preguntita y dice, buenas noches.
Volviendo al tema de la comunión en la mano, ¿por qué parece que el Vaticano II rechaza a Santo Tomás? Él decía que ninguna cosa lo toca a la hostia sagrada que no sea consagrada. Por lo tanto, los corporales como el cáliz se consagran, lo mismo que las manos del sacerdote para poder tocar este sacramento. Por eso a nadie le está permitido tocarlo. Estoy de acuerdo con, o sea, a ver, no creo que el Concilio Vaticano II no esté de acuerdo con Santo Tomás. Más bien, como siempre pasa, hay veces que según desde el punto de vista de la aproximación varía. Es más, de hecho, los principios son los mismos. Solamente lo consagrado para Dios, o sea, a ver, los santos se toca por los santos, entonces lo consagrado por lo consagrado. Ahora, Santo Tomás está aplicando esos principios a una disciplina específica. Esa disciplina puede cambiar si permanecen los mismos principios. A ver, de vuelta, por ejemplo, no en todas partes de la Iglesia Universal ha existido siempre la recepción de la comunión en la boca. O sea, eso es una medida disciplinar de algunos momentos históricos concretos. Buena, y me gusta, pero no quiere decir que necesariamente sea así o esté mal tocarla con las manos. De hecho, siguiendo el mismo argumento, se podría decir, las manos del bautizado son consagradas por el Espíritu Santo y tan consagradas están, o sea, el fiel cristiano, que hasta tiene carácter, o sea, tiene un sello para toda la eternidad, ¿no? El principio es el mismo, hay que respetarlo y, o sea, no tiene que ser tratado con indignidad. Ahora, tampoco es que se trate con indignidad con una buena recepción en las manos. La homilía de Benedicto XVI, si no me equivoco, es homilía para la cuaresma del 2000, perdón, mensaje para la cuaresma, déjame lo voy a googlear de una vez. No me acuerdo si es del 2011 o del 2012. Me parece que es la del 2012. Sí, mensaje para la cuaresma 2012. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y de las buenas obras. Precioso ese mensaje y ya mismo les dejo el link. Ah, me ganó Ángela. Muy bien. Pues queda algo más, amigos. No, pues Pablo, muchísimas gracias por tu disposición, por el tiempo de esta charla. Agradecerle a todas las personas que estuvieron asistiendo a la charla del día de hoy y pues esperarlos a que nos asistan y nos acompañen a las siguientes charlas. Ya saben que vamos a estar durante pues este proceso con el virus, vamos a estar transmitiendo todo por manera virtual. Y nada, pues que Dios les bendiga muchísimo y muchísimas gracias Pablo de nuevo, que Dios les bendiga muchísimo. Y pues las puertas de CIMEDIA están abiertas y siempre los recibimos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. La verdad es una alegría grande. Pues gracias por tu paciencia y me encomiendo a sus oraciones. Muchas gracias, Pablo. Que Dios los bendiga. Bueno.